Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lourdes Pedraza y el día de hoy vamos a hablar sobre las áreas de Brodmann y las unidades funcionales de Luria. En mi caso he elegido el lóbulo frontal para explicar tres áreas de Brodmann. Aquí podemos ver todas las áreas, las 47 áreas de Brodmann divididas en todo el cerebro. A continuación, yo les voy a explicar tres áreas que son el área 6, el área 10 y el área 44. El área 6 o corteza premotora incluye también a la motora suplementaria. El área 6 se encarga de planear los movimientos que se van a realizar antes de enviar las instrucciones al área primaria que viene a ser el área 4. ¿Qué quiere decir esto? El área 6 se encarga de hacer en nuestro cerebro el orden de las tareas que vamos a realizar para cumplir una meta u objetivo. Algunas de las funciones importantes que tiene el área 6 es que es importante para la memoria y para la producción del lenguaje. En esta área 6 o gracias a esta área 6 es que nosotros podemos hacer algunos movimientos como las risas, coordinar el movimiento de nuestras extremidades, prestar atención a las voces humanas, realizar la lectura de labios y la memoria de trabajo. ¿Qué implica la memoria de trabajo? Es cuando las personas sabemos cuáles son las tareas que debemos realizar para cumplir un objetivo. Por ejemplo, si yo quiero limpiar mis gafas, yo sé que tengo que agarrar los lentes, agarrar un pañito y poder limpiarlas, ¿no? Eso vendría a ser una memoria de trabajo, la secuencia de acciones que uno tiene que hacer para lograr una actividad. En unión con las áreas 8, con el área 44 y el área 45, se forma lo que se denomina la corteza de asociación motora. Estas cuatro áreas nos ayudan a realizar movimientos a través del cuerpo, como los movimientos necesarios para realizar la actividad del habla. Si nosotros nos viéramos afectados o una persona se viera afectada en el área 6 de su cerebro, tendría dificultades para realizar los movimientos tal cual como los realizamos sin problemas. Esto se denomina una apraxia cinética. En ese sentido, la persona no es que no pudiera realizar movimientos, sino que no los va a hacer con la seguridad o con la cual lo hacemos las personas sanas. Por ejemplo, si yo quiero agarrar una copa o agarrar un teléfono o digitar los botones del teléfono, lo más seguro es que una persona con apraxia cinética va a realizar movimientos bruscos y toscos sin lograr la acción que quiere hacer, que sea marcar un número telefónico. Tal vez al querer agarrar una copa, lo que va a hacer es botarla porque precisamente no tiene los movimientos bien definidos, como si por precisamente esa afectación, hubiera olvidado cómo hacerlo o tener la seguridad de agarrar o de coger algo, ¿no? Muchas veces esto se genera en personas que tienen que volver a practicar algunos movimientos o volver a aprender algunos movimientos. El área 6, perdón, el área 10, corteza prefrontal anterior, como vemos aquí en la imagen, se encarga o está involucrada en la recuperación de la memoria y en las funciones ejecutivas. ¿Qué implican las funciones ejecutivas? La toma de decisiones, el razonamiento, el poder hacer cálculos numéricos, entre otros. Incluso la resolución de problemas. Se dice que el área 10, en unión con el área 9, están involucrados y controlan, o hasta podríamos decir que manipulan, lo que es la metamemoria, la memoria episódica. La memoria episódica viene a ser cuando nosotros recordamos ciertos momentos de nuestra vida o cuando queremos recordar ciertos momentos de nuestra vida y que los recordamos claramente.
La metamemoria es cuando yo quiero recordar así todo lo que yo pueda recordar de lo que he vivido o de lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, el área 10 no solamente lo controla, sino que manipula. Esto también tiene mucho que ver con el olvido intencional, ¿no? Personas que de repente tuvieron etapas no muy agradables en su niñez y que precisamente por esta área, en el área 10, el cerebro es como si tomara la decisión de olvidar ese evento que ha vivido, ¿no? El área 10 junto con el área 9 también se encargan de producir oraciones, es más que todo de intervenir en las áreas que tienen que ver con el habla, producir oraciones, completar palabras, ayuda a la fluidez verbal. ¿Qué pasa si tengo un problema en el área 10 del lóbulo frontal? Voy a tener problemas más que todo a nivel de las funciones ejecutivas, ¿no? Eh, Esto que hablábamos hace un momento de la memoria de trabajo va a ser dificultoso. La persona va a olvidar algunas de las etapas que tiene que seguir para culminar una actividad. Eh, Va a haber inhibición de las tomas de decisiones, de repente se va a ver afectada su intencionalidad al querer hacer algo o la proactividad ante una motivación que tuviera. Esto se denomina el síndrome disejecutivo o síndrome frontal. También se va a dar el temor o la inhibición para dar ciertas respuestas. Por último, tenemos el área 44 que se encuentra en la circunvolución opercular, en esta parte de aquí. Básicamente el área 44 junto con el área 45, podríamos decir hasta el área 47, el área 46, se encargan de temas relacionados con las prácticas del habla. ¿Eso qué quiere decir? No con la comprensión del habla, sino con los movimientos que nosotros tenemos que hacer para poder hablar, para poder gesticular, para poder entonar la voz con la que estamos hablando, para poder cerrar o abrir nuestros labios, el movimiento de la lengua cuando queremos hacer ciertos sonidos. ¿Qué nos pasa si nosotros viéramos afectadas alguna de estas áreas, que puede ser la 44 o la 45? La persona va a tener dificultades para hablar, no para comprender, porque esa parte que viene a ser en el área de Wernicke no ha sido afectada. Lo que se ha afectado es la parte del cerebro que se encarga o interviene en los movimientos del rostro y del cuerpo para poder generar el habla. La persona va a comprender, va a entender, en su mente va a poder armar las oraciones y tener claro lo que quiere decir. Sin embargo, no va a poder expresarlo porque va a tener dificultades al tratar de realizar esos movimientos. Ahora vamos a hablar de la primera unidad funcional de Luria. A diferencia de la división que hace Brodmann con las áreas para bien definidas de las funciones del cerebro, para Luria, él considera que no es que cada área tenga una función específica. Él considera y propone que cada función se da en base a la unión de muchas áreas. Que para esto también intervienen diversas grupos. Es por eso que a diferencia de las 47 áreas que Brodmann halla o en las que divide el cerebro, para Luria solamente hay 3 unidades funcionales que se encargan de diversas actividades cerebrales. La primera, y es de la que vamos a hablar hoy día, es la unidad funcional que tiene que ver con el tronco encefálico y el tálamo.
Las estructuras cerebrales que intervienen en esta unidad son el sistema reticular ascendente y el sistema reticular descendente, ascendente y descendente. El sistema reticular ascendente se activa cuando la persona tiene que hacer actividad fuerte o mucha actividad, ¿no? De lo contrario, cuando la persona tiene que hacer alguna actividad mayor, más tranquila o de mayor reposo, el que se activa es el sistema reticular descendente. Por ejemplo, si una persona tiene que salir a correr, se va a activar el sistema reticular ascendente. Pero si la persona va a recibir masajes, lo que se va a activar es su sistema reticular descendente. Esto es lo que hacen que es variar el tono cortical. La primera unidad funcional trabaja o se activa respecto a tres fuentes. Una de ellas son los procesos metabólicos, ¿no? Por cambios químicos en el organismo, como, no sé, una baja de glucosa. em, lo segundo es por alguna actividad o estímulo exterior, por ejemplo, alguna situación de peligro, de riesgo. Y la última es por los planes o intenciones que tiene la persona, llamémosle por la motivación que tiene ante una actividad. Por ejemplo, si una persona está haciendo una actividad que le gusta, como em, ir a la playa o jugar un partido de fútbol, se va a activar el sistema reticular ascendente. De lo contrario, si la persona está haciendo una actividad que no le gusta o alguna tarea que le mandaron a hacer que no desea hacer, lo que se va a activar es el sistema reticular descendente. ¿Qué nos puede pasar si tenemos alguna lesión a nivel de la primera unidad funcional? Precisamente se va a decaer el tono cortical, la regulación del tono cortical, la vigilia, y lo que puede pasar es que esta persona caiga en un sueño profundo, precisamente por el descenso del tono cortical. De permanecer o ser mucho más continuo este descenso, la persona puede llegar a un estado vegetativo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor.